Bienvenido a una lección para determinar la pendiente, y las intersecciones de líneas en forma de pendiente-intersección. Una ecuación lineal está en forma de pendiente-intersección si está en cualquiera de estas tres formas aquí. La forma más común es y es igual a mx más b, que también se puede escribir como y es igual a b más mx, o usando la notación de función, f de x es igual a mx más b. Cuando tenemos una ecuación lineal en esta forma m es igual a la pendiente de la línea. Observe cómo m es el coeficiente de x. Y siempre es igual a la vertical, o intercepción y b sería el término constante. Entonces, aunque b nos dice dónde cruza la línea el eje vertical o el eje y, debemos dar la intersección vertical como un par ordenado que sería 0, b. Ahora mirando el ejemplo 1, tenemos nuestras ecuaciones aquí, se nos pide determinar la pendiente, luego determinar si la línea está aumentando, disminuyendo, u horizontal, o vertical, y finalmente el par ordenado para la intersección vertical. Entonces, para nuestra primera ecuación, tenemos y es igual a 3x más 5, el coeficiente de x es 3 y, por lo tanto, la pendiente es 3. Y porque nuestra pendiente es positiva, esto indica que la línea está aumentando, por lo que ponemos una I mayúscula aquí. Ahora queremos encontrar la vertical, o la intersección en I. ¿Qué sería B? Observe que B es igual a 5, lo que significa que la línea cruza el eje vertical en 5, que sería el par ordenado, 0, 5. Ahora verifiquemos esto gráficamente. Ya he trazado la línea aquí, observe cómo seleccionamos dos puntos que dicen este punto y este punto. Desde este punto a la izquierda, si subimos 3 unidades y a la derecha una unidad, sí encontramos un punto en la línea que verifica nuestra pendiente. La línea va cuesta arriba de izquierda a derecha, y por lo tanto tenemos una función lineal creciente y finalmente la intersección vertical. Este punto aquí tiene un par ordenado 0,5. Luego tenemos y es igual a 8 menos x. Sin embargo, para ayudarnos a determinar la pendiente, porque estamos buscando el coeficiente de x, corrijamos esto como y es igual a 8 menos 1x. Entonces, en esta forma, observe cómo el coeficiente de x es negativo y, por lo tanto, la pendiente es negativa. La pendiente es negativa y, por lo tanto, la línea está disminuyendo. Entonces ponemos una de aquí, y ahora para la intersección vertical, observe cómo la constante b en esta ecuación es igual a 8 y, por lo tanto, la intersección vertical sería el punto 0,8. Nuevamente, verifiquemos esto gráficamente. Aquí está la gráfica de y es igual a 8 menos x. Seleccionamos dos puntos. Digamos este punto. Observe como si bajamos una unidad y derecha una unidad. Esto verifica que nuestra pendiente sea negativa. La línea va cuesta abajo de izquierda a derecha, lo que indica que tenemos una función lineal decreciente. Y finalmente, la intersección vertical está aquí con el par ordenado 0,8. Nuevamente, verificar nuestro trabajo es correcto. Luego tenemos y es igual a 2x. Observe aquí m, el coeficiente de x, es 2 y, por lo tanto, la pendiente es 2, la pendiente es positiva. Entonces tenemos una función creciente. Observe aquí para encontrar la intersección vertical, estamos buscando el término constante en la ecuación. No hay un término constante, pero podríamos escribir más 0 para crear una ecuación equivalente y esta forma, observe cómo la constante b sería igual a 0. Entonces, si la intersección vertical es 0, ese sería el origen con el par ordenado 0,0. Nuevamente, verificando esto gráficamente. Si seleccionamos dos puntos, digamos este punto y este punto. Observe como si subimos 2 unidades y derecha una unidad, esto verifica que la pendiente es 2. La línea va cuesta arriba de izquierda a derecha, lo que significa que tenemos una función creciente y, finalmente, la intersección vertical es el origen con el par ordenado 0,0. Y para nuestro último ejemplo aquí tenemos y es igual a 8 negativos. Entonces, para determinar la pendiente, estamos buscando el coeficiente de x, pero no hay un término x. Entonces una ecuación equivalente con un término x sería y es igual a 0x menos 8. 0 veces x es 0, por lo que esta sería una ecuación equivalente, y observe de esta forma que podemos ver que el coeficiente de x sería 0, lo que nos da nuestra pendiente. Entonces la pendiente es 0. Siempre que tengamos una pendiente de 0, tenemos una línea horizontal, así que pon una h aquí. Y se nos pide encontrar la intersección vertical, que de nuevo viene dado por b.
B es el término constante, observe cómo aquí el término constante es negativo 8, lo que significa que la intersección vertical sería el punto 0,8 negativo. Nuevamente, verifiquemos esto gráficamente. Observe que en el gráfico podemos ver que tenemos una línea horizontal que tiene una pendiente de 0, y la intersección vertical es este punto aquí, 0,8 negativo. Por lo tanto, podemos recopilar mucha información simplemente analizando la ecuación de una línea si la ecuación está en forma de pendiente intersección. Ahora, por ejemplo 2 vamos a ver las mismas ecuaciones de nuevo, pero ahora se nos pide que determinemos las intersecciones horizontales o x para cada ecuación lineal. Y no hay atajos aquí para determinar las intersecciones horizontales o x, establecemos y igual a 0 y resolvemos para x. Entonces, para y es igual a 3x más 5, tendríamos la ecuación 0 es igual a 3x más 5. Resolviendo x, restaríamos 5 en ambos lados. Entonces tenemos 5 negativos, 3x dividiendo ambos lados entre 3. Tenemos x es igual a 5 3 negativo. Ahora estamos buscando la intersección horizontal, o x, que es un punto y, por lo tanto, debemos dar esto como un par ordenado. No queremos dejarlo aquí de esta forma. Entonces, la coordenada x sería negativa 5 3 y la coordenada y sería 0. Esta sería nuestra intersección horizontal. Volviendo a nuestro gráfico solo por un momento, observe cómo la intersección horizontal parece ser negativa 5 3,0. Luego tenemos y es igual a 8 menos x. Entonces, nuevamente establecemos y igual a 0, por lo que tendríamos 0 igual a 8 menos x. Avancemos y agreguemos x a ambos lados, entonces más x, más x. Simplificando, obtenemos x igual, esto es 0, entonces x es igual a 8, que es nuestra intersección horizontal. Que como un par ordenado sería 8,0. Volviendo a este gráfico, esto verifica que la intersección horizontal sea 8,0. Luego tenemos y es igual a 2x. Entonces, de nuevo, para encontrar la intersección horizontal establecemos y igual a 0, entonces tenemos 0 igual a 2x. Dividiendo ambos lados por 2. Bueno, 0 dividido entre 2 es 0, entonces tenemos 0 igual a x, lo que significa que la intersección horizontal sería el origen con coordenadas 0,0. Recuerde, esto era lo mismo que la intersección vertical porque el origen es el único punto que está en ambos ejes. Nuevamente, verificando esto gráficamente, debido a que esta línea pasa por el origen, este punto aquí es tanto la intersección vertical como la horizontal. Luego tenemos y es igual a 8 negativo. Observe aquí si sustituimos 0 por y obtenemos 0 igual a 8 negativo, lo cual no es cierto. Esto indica que no hay intersección horizontal. Y esto debería tener sentido si volvemos a nuestro gráfico porque tenemos una línea horizontal que pasa por el eje vertical en el negativo 8, no cruza el eje horizontal y por lo tanto no hay intersección horizontal. Ahora, para nuestro último ejemplo, se nos pide determinar la ecuación de cada línea vertical. Si recuerdas de nuestra lección anterior, todas las líneas verticales tienen la forma de x igual a alguna constante, pero si no recordamos esto, podemos encontrar varios puntos en la línea vertical y notaremos un patrón. Es un poco pequeño, pero este punto aquí sería el par ordenado negativo 4,4, este punto aquí sería el par ordenado negativo 4,2, aquí tendríamos el par ordenado negativo 4,0. Aquí tendríamos el par ordenado negativo para coma negativo 2, observe que todas las coordenadas x son iguales a negativo 4, lo que nos da la ecuación de nuestra línea. La ecuación en esta línea vertical es x igual a 4 negativos. Nuevamente, observe cómo esto se ajusta a la forma donde tenemos x es igual a alguna constante. Y para nuestro último ejemplo, observe cómo este punto aquí tendría coordenadas 2,4. Este punto aquí tendría coordenadas 2,2. Aquí tenemos 2,0. Aquí tenemos 2 comas negativas 2. De nuevo observe su patrón, cada coordenada x es igual a 2 positivos, lo que nos da la ecuación de una línea vertical x igual a 2. Creo que pararemos aquí, gracias por mirar.